Buenos días, reunidos de nuevo para compartir la palabra que nos une cada día y la palabra que nos debe unir siempre como hermanos, que es la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificio y ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Una noche, estando él dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo: Salomón, pídame lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigue tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues si en ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Solo cumpliendo tus mandatos puede un joven vivir honestamente. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. En mi pecho guardé tus mandamientos, para nunca pecar en contra tuya. Señor, bendito seas, enséñame tus leyes. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Con mis labios he ido enumerando todos los mandamientos de tu boca, mas me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Enséñanos, Señor, a cumplir tus preceptos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él le dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente lo vio irse y lo reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Marcos nos relata: Jesús había mandado a sus apóstoles a una misión. Lo había mandado de dos en dos a pueblos, caseríos, a diferentes lugares, para que llevara el mensaje, lo que ellos ya habían escuchado, lo que Jesús le había enseñado, fue lo que Jesús
le dijo a los suyos, a los apóstoles, que fueran a esos lugares a enseñar aquello que Él le había enseñado y que ellos habían escuchado con tanta atención. Fueron, estuvieron en esos lugares y cuando ya regresaron de nuevo, comenzaron a reunirse con Jesús. Jesús, escuchándole lo que ellos habían hecho, lo que ellos habían enseñado, porque ellos le comenzaron a contar a Jesús cómo fue su experiencia, cómo fue esa experiencia que cada uno de ellos tuvieron en esos diferentes lugares donde estuvieron llevando el mensaje, donde estuvieron llevando lo que ellos le habían escuchado a Jesús. Jesús nos dice a nosotros, yo le digo lo que yo le he escuchado a mi Padre, ahora nosotros, los discípulos de Jesús, pues tienen que contar lo que ellos han escuchado de Jesús y le contaron su experiencia, lo que habían vivido. Y luego que Jesús escuchó a cada uno de ellos, su experiencia, cómo fue ese encuentro ellos con esas personas, porque esa iba a ser su tarea, porque ellos iban a ser pescadores de hombres. Pues bien, luego que Jesús la escuchó, Jesús lo invita y le dice el Señor, vengan conmigo a un lugar solitario para que descanse un poco. Después que Jesús lo escuchó, después que Jesús vio que ellos venían cansados, estaban agotados por el esfuerzo, por el trabajo, por la tarea que habían hecho, por la misión, por llevar el Evangelio, pues Jesús lo invita a un lugar solitario para que ellos descansen, para que descanse un poco. También nosotros debemos aprender de estas palabras de Jesús. A veces nosotros en nuestra tarea, en cada uno en su diferente apostolado, pues nos podemos cansar. Y cuando nos cansamos, pues hay el peligro que nosotros vayamos perdiendo esa fuerza, vayamos perdiendo nosotros fortaleza, nos vayamos nosotros agotando y puede ser que ese agotamiento, ese cansancio nos lleve a nosotros a dejar lo que nosotros estamos haciendo, ese apostolado en nuestra parroquia o esa ayuda a los pobres, y nos cansamos y necesitamos nosotros tomar fuerza. Necesitamos tomar fuerza para que cuando sintamos el cansancio, volvamos de nuevo a fortalecer nuestras energías, nuestra alma. ¿Y a dónde la vamos a fortalecer? La vamos a fortalecer en los pies de Jesús. Jesús le dice a sus apóstoles, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. Pues también nosotros necesitamos esos momentos, cuando nos sentimos un poco cansados, un poco agobiados por el trabajo, por el apostolado, necesitamos retirarnos a solas, a un lugar solitario, para estar con Jesús, para hablar con Él, para contarle a Jesús cómo fue los momentos que vivimos en ese apostolado, contarle al Señor lo que hicimos, contarle al Señor cuál fue nuestra enseñanza, contarle al Señor cuál fue esa experiencia, pero necesitamos estar con Jesús a solas porque necesitamos cargar nuestra batería, porque si no lo hacemos, pues vamos a pensar que estamos en una ONG, vamos a pensar que estamos en una fundación cualquiera, trabajando por las personas, y cuando pensamos así de esa manera, lo más seguro que nos vamos a cansar, lo más seguro que vamos a dejar lo que estamos haciendo, porque se nos acabó el combustible, y se nos acabó el combustible, ¿por qué? Porque el único que nos da ese combustible para que nuestra alma esté siempre fortalecida, para que nuestra mente, nuestra alma esté siempre con ese deseo de servir, es Jesús. Pero si no cargamos combustible, nos vamos a vaciar espiritualmente, nos vamos a vaciar totalmente, y es ahí donde vemos que muchos de nuestros hermanos se comienzan a retirar, ya no está en ese apostolado, ya no está en ese servicio, ya no está ayudando a los pobres,
porque se cansó, se sintió agotado, también por el tiempo, porque su trabajo, lo que hacía, y se siente cansado, agobiado, agotado, y va a dejar algo, una cosa va a dejar, lo más seguro que van a dejar es a Jesús y van a dejar de hacer lo que hacía. Y la respuesta es porque se vaciaron. ¿Y por qué se vaciaron? Porque no buscaba, como decía Jesús a los apóstoles, venga conmigo a un lugar solitario para que descanse. Porque eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Cada vez que hacemos nuestro apostolado, todos los días tener un tiempo para retirarnos a solas a los pies de Jesús y allí volver de nuevo a cargar el combustible de nuestra alma, de nuestra fe, de nuestra caridad, de nuestra esperanza, de nuestro corazón en Jesús. Y si así lo hacemos, tenga la seguridad que no nos pasará lo que le comenté anteriormente. Nunca nos vamos a agobiar por lo que hacemos, todo lo contrario, cuando lo hacemos vamos a sentir una paz, una dicha y nos vamos a dar cuenta de esas palabras que nos dice la Biblia. Hay más felicidad en dar que en recibir, pero eso solamente lo vamos a entender y lo vamos a descubrir cuando nosotros estemos siempre cargando nuestra vida espiritual con ese combustible que es Jesús, que es el combustible para nuestras almas, que es el combustible para nuestra fe, que es el combustible para nosotros dar frutos y frutos en abundancia. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, tenemos una misión, tenemos un apostolado, un servicio en medio de nuestros hermanos los pobres, estamos compenetrando, comenzamos a escudriñar la palabra, preguntémonos, ¿estamos buscando siempre ese combustible? Lo tenemos que buscar. Si no lo hacemos, nuestra vida espiritual se va a vaciar y más temprano que tarde vamos a dejar lo que estamos haciendo, vamos a dejar a Jesús. Vamos a terminar en las manos de nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.